Muy bien, bienvenidos a esta tercera clase del taller de API REST. Estamos viendo ahí en cámara acelerada lo que hemos visto en la anterior clase, que era el análisis de la URI, lo que nos pasan por las URLs. Cuando nos haga una solicitud, obviamente nos mandan esa URL. Vamos a entonces analizar eso y vamos a seguir adelante. Muy bien, vamos a continuar, vamos a trabajar con Udemy, con la API de Udemy. No, vamos a emularla o simularla, vamos a hacer algo parecido y podemos trabajar libremente con la API de Udemy, ¿no? Es una API libre. Si queremos promocionar cursos de Udemy, tenemos un sitio web, podemos utilizar esta API tranquilamente, ¿no? Hay una documentación, igual que todas las API, para hacer el trabajo. Ahí están las solicitudes GET, etcétera, ¿no? Están todas las solicitudes de los primeros pasos que podemos ver. Udemy lo que tiene son cursos, tiene un marketplace de cursos, ¿no? Y acceder a todos estos que ya están alojados en la base de datos, podemos tenerlos en nuestro sitio web y trabajar de alguna forma como promotores de estos cursos, ¿no? O por ahí de algo dedicado, ¿no? Y nos va a aparecer automáticamente en nuestro sitio web porque nosotros solicitamos una request de su base de datos, ¿no? En este caso vamos a hacer como ejemplo una serie de información de cursos y como ejemplo lo vamos a tener los cursos de Udemy, pero nosotros vamos a crear nuestra API desde cero, ¿no? Parecida a la de Udemy. Para poder utilizar esta información, estos recursos, bueno, es necesario utilizar de la compartida la base de datos. Nos vamos a crear esa base de datos e importamos la información y la importamos a API REST, la base de datos nueva, General G, SI, perdón, UTF-8, y vamos a crear, importar, y vamos a ver el archivo que está, bueno, donde ustedes lo tengan. API REST SQL y listo, lo importamos y le damos como es un script. Ahora, como pueden ver, ya tenemos dos tablas, ¿no? Una que es un cliente y otra que es cursos, perdón. Podemos observar que ya tenemos datos, una lista grande de cursos. Solo son de muestra y es una muestra, título, descripción, imagen, precio, etcétera, etcétera. Creado cuando, actualizado cuando. Podemos observar, ya tenemos algo de información. Bueno, bastante información para poder hacer una prueba y que nuestra API responda, ¿no? Es lo mismo que si accediésemos al API REST o a través del API REST de Udemy, ¿no? Obviamente su base de datos de Udemy es mucho más robusta. Esta es una pequeña muestra, un fork, little fork de para que damos un ejemplo. No tenemos mucho tiempo para hacer todo, ¿no? Es como le he dicho, ¿no? Solamente un ejemplo de intermediario para acceder a su recurso. En nuestro caso, nuestra API es el intermediario para acceder a la base de datos, a este recurso, para tenerlo más claro, ¿no? API accede a información, recursos que están, información por lo general, un servicio que es esta parte, ¿no? Esa base de datos API REST, ¿no? Que estamos creando con solicitud GET, POST, PUT. Que es bueno, el que va a simular ser nuestra aplicación, nuestra interfaz, puede ser Thunder Client o Postman, ¿no? Porque no tenemos una interfaz y no vamos a crear una interfaz. Eso de crear la interfaz, ustedes saben que es parte del frontend y lo podemos hacer ya a través de alguna librería frontend como RIA, que sea. Nosotros solamente vamos a hacer el API y la base de datos y las solicitudes, o sea, las rutas para llevar y traer información, ¿no?
Bien. Mm, Ya que tenemos la base de datos creada, ahora sí vamos a necesitar conectarnos a la base de datos. Vamos a hacer el script de conexión. Para conectarnos a la base de datos vamos a irnos a nuestra carpeta modelo. Modelo es quien se encarga de procesar la información. Aquí ponemos new file y creamos el archivo de conexión, conexión.php. Obviamente cualquier API REST tiene que tener una, una estructura, en su estructura una conexión a la base de datos, si es que se está conectando. Entonces vamos a utilizar PHP y vamos a utilizar PDO, que es lo más recomendable, ¿no? Las clases, lo más recomendable para trabajar con base de datos. Esto es programación orientada a objetos. La clase conexión la creamos y nos creamos una clase pública, un método, perdón, una función public static, por si acaso, ¿no? Public static function. Hay dos tipos de métodos, el público y el estático y el solamente público, ¿no? En este caso, static es para acceder sin necesidad de instanciarlo. Vamos a utilizarlo de esa manera, ¿no? Vamos a el método conectar. Y vamos a crear y insertar las credenciales de acceso para la base de datos, ¿no? Como estamos trabajando con MySQL, vamos a simular que nuestra base de datos no está en otro lugar, sino está dentro del mismo equipo. Podemos simular lo que esté en otro país, que esté en otro lugar. Vamos a simular, ¿no? Entonces vamos a crear una variable para ello, ¿no? Hay que insertar sus credenciales de usuario. Vamos al usuario que por defecto le ponemos siempre a las bases, a las, el DB name es el nombre de la base de datos que acabamos de crear, API REST, comillas dobles, punto y coma, la contraseña. No tiene ninguna porque cuando hemos creado no hemos o hemos instalado MySQL con SAM, no creamos ninguna contraseña, ¿no? Estamos hablando de gestor de base de datos, ¿no? No tiene ninguna contraseña, eso siempre podemos revisarlo. Perdón. Ahí está, ¿no? User account. Passwords no hay. Si es que han puesto una password, tiene que estar ahí, ¿no? Y el mismo password, ponerle host. Este servicio no está en un servidor remoto, entonces vamos a ponerlo en el localhost, como estamos en un entorno de desarrollo. Y estas son las credenciales de acceso. Obviamente esto podemos cambiarlo ya cuando lo pongamos afuera, ¿no? Podemos poner las credenciales de acceso, su IP, su usuario, su contraseña, el nombre de la base de datos, etc. La IP es muy importante del servidor de base de datos, ¿no? Para poder tener conexión. Entonces, nos vamos a conectar a cualquier otro recurso, ¿no? Podemos conectarnos a un servicio SOAP, como hemos hecho. Esto es lo que podemos hacer, ¿no? Podemos crear nuestra propia API para conectarnos a distintos servicios. Este es el método más básico de conexión. Obviamente, conectarse a una API SOAP es distinto, ¿no? Que conectarse a una base de datos, ¿no? Insertamos aquí un link, una instancia que nos permite conectarnos a la base de datos, ¿no? Instanciamos a PDO
MySQL 2.host igual a al cual host no vamos a conectar y le decimos versus host, ¿no? Obviamente es el host el que estamos y que está en la variable host. Le decimos además cuál va a ser el nombre de la base de datos, dbName, bueno, ese es concatenado, ¿no? db, ¿no? La variable db. Y finalmente le damos el usuario y la contraseña. Fíjense, son datos separados por coma, o sea que son otros campos, ¿no? Ese es el script que nos permite hacer la conexión con PDO, es lo más aconsejable. ¿Qué más? Vamos a decir que bueno, se ejecute, tiene que haber un execute, porque no va a haber una conexión si es que no se conecta, ¿no? Y que cuando se conecte lo haga con la codificación UTF-8, ¿no? Hay que enviarlo como argumento, step names UTF-8, ¿no? Recuerdan que alguna vez nos hemos equivocado, save name es save names. Entonces, cuando guardamos información en la base de datos, a veces hay información como paréntesis o acentos y no se los reconoce, ¿no? Como en este caso. Pero para eso necesitamos, para evitar eso, le ponemos eso, ¿no? Set names UTF-8 y nos ayuda para evitar eso. Y finalmente el método de retorno. Obviamente cuando llamemos a este método nos va a retornar esta ejecución, ¿no? Es todo lo que hacemos, ¿no? Ahí está la conexión a la base de datos. Ya está. ¿Podemos testearla? Sí, podemos testearla. Guardamos esto con un llamado. Vamos a crearnos el método correspondiente. Volvamos a nuestras rutas. Cuando los dos tiene que haber algo, ¿no? O sea que vamos a censar lo que nos pasen por en ese campo. Es que estamos haciendo una solicitud, ¿no es cierto? Esto lo estamos viendo por interfaz, pero nosotros podríamos hacerlo directamente, ¿no? Aquí en Postman. Si es que estamos utilizando Postman. Bueno, tipeamos aquí, localhost API REST. Utilizamos solamente get para siempre traer información, así para eso es get y podemos solicitar, ¿no? Vemos otra cosa y no nos muestra nada porque, bueno, no hay ningún mensaje, ¿no? Pero aquí estamos creando y definiendo los endpoints, ¿no? Vamos a ver ahora qué vamos a hacer cuando hay una solicitud. Cuando hay una solicitud, vamos a visualizar los cursos que hay, ¿no? Sí. Hasta aquí ya sabemos que hay alguna solicitud, pero veamos si nos están pasando lo correcto. ¿Qué solicitud? ¿Qué es lo que va a haber? Si en esa solicitud decimos, ¿no? El array filter, índice 2, el 2.2, ¿no? Ese nivel 2.0.1.2. Si este 2, lo que hay en ese espacio, en ese campo del arreglo, es igual a cursos, va a ser una palabra amigable que nosotros vamos a usar, entonces
Vamos a visualizar la lista de todos los cursos. Vamos a ver este listado de cursos que está en nuestra base de datos. Pero además de esto, además de identificar que hay cursos, debemos definir además qué tipo de solicitud estamos haciendo, qué estamos pasando, si estamos usando un método get, post, ¿no? Además de que diga cursos en el índice 2, vamos a evaluar si también ponemos ahí una condicional y set si que existe un método, en este caso pesus server request método method. No es que solo baste con que escribir el curso, ¿no? Sino tiene que escribir el método y, bueno, existir, ¿no? Y además de eso perdón, el ampersand, doble ampersand, y además que ese método sea igual get entonces vamos a poder visualizar todos los cursos. ¿Y a quién le solicitamos esa visualización de cursos? Recuerden que rutas es como nuestras vistas en el módulo de vista controlador, ¿no? ¿A quién tenemos que solicitarle? Al controlador, porque el controlador es el que va a procesar esta petición y le va a decir al modelo traiga la información que se ha solicitado, ¿no? Por lo tanto, vamos vamos a instanciarlo a cursos.controlador. Hay una variable llamada cursos, new class controlador cursos. Esa que está ahí, ¿no? Perdón. No tenemos todavía ese controlador, entonces hay que crearlo. Vámonos a controlador, new file. Y nos creamos un nuevo archivo llamado cursos.controlador.php. Y aquí nos creamos la clase, ¿no? Para poderla instanciar desde nuestra ruta, que es en este caso la vista. Class controlador cursos. Y nos creamos un método public function index. Ahí nos olvidamos colocar eso y ahora aquí lo vamos a ir, ¿no? Perfecto. Bien, ¿qué va a hacer este método index? Este método index nos va a devolver la lista de todos los cursos, una lista completa de todos los cursos, ¿no? Primero, ¿cómo hacemos para llamar a todos los cursos? Las rutas simulan que son las vistas, hemos dicho, el controlador, y el controlador lo tiene que hacer evaluar, enviar, insertar usuarios, contraseña, validando sesiones, etcétera, etcétera. Y después de todo lo que pase, todo
todo en orden, como director del procedimiento, lo envía al modelo para que éste lo procese y lo devuelva a sí mismo y le devuelva a la vista o en este caso a la ruta para que controlador que da las órdenes, ¿no? Que interactúa tanto con las rutas que con como con el modelo, tanto en las APIs como en las. Vamos a decirle entonces aquí, en esta parte, que el controlador le pase al modelo para que solicite esta información. Por lo tanto, vamos a llamar a un archivo o una clase llamada modelo cursos. Modelo cursos. Esta clase modelo cursos no la tengo todavía porque no tengo el modelo curso. Entonces vamos a ir a modelo, new file, vamos a crearnos cursos.modelo.php. Igual me creo la clase. Ahí está. Clase modelo cursos. Y nos vamos a crear el método static public function. Static function. Para que nuestro controlador lo pueda llamar sin instanciar, ¿no? Index. Este método index va a recibir dos argumentos, ¿no? En primero, tomando en cuenta ya que hemos definido cómo está insertada la información en nuestra base de datos, hay que saber sobre la tabla, ¿no? A la tabla a la que vamos a solicitar información. En este caso, la tabla de cursos. Obviamente que esto lo podemos hacer para todas las tablas, ¿no? Puede ser que haya cursos, puede ser que haya seminarios, puede ser que no, entonces podemos hacerlo varios. De momento vamos a trabajar con una sola tabla, pero lo dejemos ahí ya. Bueno, luego vamos a hacer una join con otra tabla, ¿no? El modelo es el que tiene que conectarse para utilizar la conexión con la base de datos y traer esa información y esa información devolverla al controlador para que el controlador se la devuelva a la ruta, ¿no? Y esa ruta tiene que ir, y esa información ya tiene que ir parseada, tiene que ir formateada. Requerimos desde aquí también, como no vamos a utilizar la base de datos, vamos a requerir la conexión. Vamos a requerir la conexión de la base de datos. Aquí creamos la consulta también para. Aquí vamos a crearnos la consulta. Statement o STMT igual a conexión y vamos a llamar a su método conectar. Esa es la clase conexión, tiene un método llamado conectar. Vamos a hacer aquí un prepare, ¿no? Vamos a utilizar una consulta preconfigurada que vamos a solicitar a la base de datos select. Queremos que select mostrar todo de la tabla que le estamos entregando como argumento. Quiero ver todo de la tabla, ¿no? En este caso, cursos, ¿no? Cuando yo le pase el argumento, le voy a indicar en este caso cursos. Finalmente, a esto le decimos que, bueno, lo ejecute. Y le decimos a que es equivalente tabla. Ejecutamos la consulta. Execute.
y hacemos que nos retorne esa información, ¿no? Aquí podríamos hacer también una validación a nivel de base de datos. Cuando no encuentre información, podemos poner que datos no encontrados. Si quisiéramos, ¿no? Lo quisiéramos mejorar. De momento hay que revisar esa información, ¿no? Fetch all, porque tenemos mucha información, para devolver todos los registros que se encuentren, ¿no? Y que lo devuelva en modo clase, perdón, en modo arreglo. Y lo tradicional, obviamente, vamos a cerrarlo y abrirlo. Eso solicitamos para no cargar de memoria, ¿no? Cerramos y vaciamos la memoria caché. Bueno, bueno, vámonos a curso controlador. Está solicitando información del modelo. Y esa información obviamente la tiene que pasar a la ruta. ¿Cómo terminamos de solicitar aquí a la clase modelo de cursos? A su método index, índice. Esto lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar cursos, que va a ser modelo cursos index. Y le tenemos que pasar el argumento, un valor aquí, porque esta tabla así, ¿no? Es valor cursos como argumento, ¿no? Y que nos lo devuelva en formato JSON, ¿no? Para que lo pasemos al endpoint con formato JSON, ¿no? Array, el status, obviamente, por estándar. Hay que hacer que en parte del mensaje se devuelva el estado, ¿no? El status es por buenas prácticas. Es igual a... Es un arreglo asociativo, status es 200, entonces el mensaje está bien. Y trabajamos con esta lista de mensajes que hemos visto, ¿no? Que nos devuelve el servidor, el servicio, ¿no? Si nos ha devuelto información, entonces tenemos que insertar el mensaje correcto. Ese es el mensaje correcto. Y nosotros tenemos como API REST, tenemos que devolverle ese mensaje, ¿no? Hay formas de sacarlo directamente del servidor para que ese mensaje se lo envíe al cliente también, ¿no? Pero es otra forma. Nosotros sabemos porque ha pasado todo, entonces no ha habido ningún error, entonces ha pasado directamente, ¿no? Muchos trabajan con ese estándar, mostrando los mensajes directamente de la respuesta del servidor. Y el detalle va a ser la respuesta de cursos, ¿no? Cursos. Y bueno, y con esto ya quedó. Finalmente, esto hay que imprimirlo. Echo JSON encode y lo ponemos a JSON. Ese es el que tiene, ¿no? El método de retorno true. Return
Ahora sí, volviendo a rutas, que es donde empezamos, si los estudios el índice 2 es igual a, si nuestro argumento que pasamos es igual a, entonces estamos haciendo una solicitud que se llama cursos, y está con esa palabra, cursos, ya no tenemos que poner PHP, punto PHP, nada, pues, ¿no? Todo eso gracias a las rutas amigables, que está capturando amigablemente las rutas, ¿no? Entonces, si es curso y si existe un método, como en este caso get, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, instanciamos, ¿no? Controlador cursos y accedemos a un submétodo llamado index. Cuando accedemos a ese método, bueno, se conecta con el método índices del controlador y este va al método index del modelo que recibe cursos y hace una lectura o consulta a MySQL a la base de datos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a probar. Vamos a nuestro post, a nuestro Thunder Client y vamos a hacer una nueva solicitud. Vamos a acceder al localhost, a la carpeta API REST y a decir cursos con el método get. Bueno, aquí no estamos viendo un error. ¿Qué es lo que está pasando? Fatal error. Es un error que bloquea por completo y no podemos omitirlo. No es un error de indexado, de typeo, etcétera, etcétera. Es un error fatal. Falta algún recurso, no está en nuestro programa, ¿no? O sea que prácticamente está mal, ¿no? No estamos declarando algo correctamente, la existencia de un correcto. Es como si para él no existiera, es que nuestro sistema puede ser así. No está encontrando en rutas.php, en la línea 24, no encuentra ese recurso. ¿Qué es lo que no encuentra en la línea 24? Recursos controlador. Si ustedes se fijan ahí, no está encontrando el controlador. ¿Pero por qué no está encontrando el controlador? Veamos a ver. Si nos vamos a index, ahí tenemos el rutas controlador, pero no tenemos cursos controlador. Es eso lo que no está encontrando, cursos controlador. No está encontrando este recurso porque, fíjense aquí, nosotros no estamos saliendo de index. Lo que tenemos que entender más o menos aquí es que con este sistema, esta arquitectura, nosotros en ningún momento nos salimos de index, ¿no? A ver, retrocedamos un poquito. Volvamos a index. Lo que estamos haciendo aquí en index es ejecutar el método inicio de rutas controlador. O sea que index está ejecutando, incluyendo el método rutas controlador del archivo rutas controlador. El método de inicio de rutas controlador. No estamos viajando en ningún momento no hemos salido de index, ¿no? ¿Y qué está haciendo rutas controlador en el archivo index? Perdón. En su método de inicio. Pues está ejecutando el archivo rutas.php.
sea que no estamos saliendo de index. Rutas controlador está, index está ejecutando rutas y rutas controlador está, rutas controlador y rutas controlador está ejecutando. Entonces somos parte de una cadena, ¿no? Sin salir de index. Y en rutas.php estamos ejecutando otra serie de solicitudes. Todo es llamado tras llamado. Pero el primero que ha llamado es index. Y en ningún momento nos vamos a algún lado, ¿no? O no hemos hecho un traslado de ruta, ¿no? No hemos puesto ahí rutas.php, nada, ¿no? No hemos ido a cursos, no hemos ido a ningún otro archivo. Seguimos dentro de index. Solo que index está llamando a un archivo que está llamando a otros archivos y a su vez estos a otros archivos. Entonces, si nunca salimos de index, bueno, tiene que hacerse es que index maneje todos los recursos. Con esto nos referimos a que maneje también los requerimientos. Entonces le vamos a decir que requiera que maneje el archivo cursos controlador. Ahora sí, ya volvemos ahí y ejecutamos. Y nos sale otro error. Me dice que hay un error en la línea 5 con cursos controlador en la línea 5. Hay un error en la línea 5. Me dice no encuentra algo. Vamos a ver. Ahora sí ya lo ha encontrado al archivo, pero hay un error en la línea 5. No está encontrando al modelo. Obviamente, de la misma forma, no encuentra eso, ¿no? Entonces hay que, o sea, hay conexión, hay un estatus de 200, o sea, esta solicitud es correcta. Sin embargo, nosotros hemos hecho requerimiento también del modelo cursos. No porque diga 200 quiere decir que está todo, sino que está establecido conexión, ¿no? 200 quiere decir que la solicitud es correcta, ¿no? Ahí. Sino ya internamente el programa. Cuando nosotros no ponemos bien, sale 404. Ahí está, este endpoint está bien. Pero en el archivo en el que hemos solicitado, algo está mal. Aquí no podemos, como ven, todo tiene un significado, nada está por adorno aquí, ¿no? Vámonos al cursos controlador. No estamos modelo cursos, entonces, nuevamente, ¿no? Necesito requerir los modelos. Entonces hay que modelos en la carpeta modelo, cursos modelo, ¿no? Porque en ningún momento nos salimos de index. Vamos, ejecutamos y ahí tenemos otro fallo. Ya está reconociendo ya el archivo modelo, pero ahora nos dice en la línea 8, curso modelo en la línea 8 también. Aquí hay un fallo con la ejecución, ¿no? Y ya se han debido dar cuenta solamente al mirar, ¿no? Inclusive otros mucho antes, cuando estuvimos escribiendo, que es lo que nos hemos equivocado en la consulta. Lo voy a dejar ahí. Excelente ver, seguramente, ¿no? Y lo que falta es una letra en el statement execute, ¿no?
y ahí nos olvidamos poner la E. Este es así, probemos ahora. Y ya, a ver, solicito y ahí está. Y como ven, ahí está. Se conectó a la base de datos y trajo toda la información en formato JSON. Podemos verlo de esta manera. Toda la información en formato JSON. Y como sabemos, ese formato es el que tiene ahí como muy parecido al objeto, tiene propiedad y valor, ¿no? Todos entre comillas, propiedad a la izquierda y valores a la derecha, separados entre dos puntos y llaves, ¿no? Tras cada registro. Ahí está para cada uno de los cursos. Ahora lo mismo podemos hacerlo con Postman para que copiemos aquí y vámonos aquí a cursos y ahí tenemos toda la información y ahora estamos en HTML, lo vamos a transformar a JSON y ahí está la información que podemos servir a nuestro cliente y el cliente hará el tratamiento para mostrarlo en cards, en tablas, en listas, lo que ellos quieran, ¿no? Aquí hay algo interesante. Si ponemos, por ejemplo, si el método puede ser igual a post, podemos decir, si no ejecutamos y no trae nada, pero si le ponemos post, algunos se pueden estar preguntando, ¿podemos utilizar el método que nosotros querramos para traer o enviar información? Esto es una cuestión de protocolo y de convencionalismo. Sabemos que post es para enviar información y que get es para traer información. Aunque funcione, el nombre no, en el código va a funcionar, pero no está bien. Eso es lo que no se debe hacer. Es una regla básica de las buenas prácticas, como por ejemplo el H1. Si yo pongo 2H1 va a tener, pero los robots que están todo el tiempo trabajando en ver las páginas web, no van a saber a cuál pertenece el H1, ¿no? O sea, es para el posicionamiento SEO de nuestras páginas web. Lo mismo, es cuestión de unas buenas prácticas de programación y cada cosa con lo que tiene que ser, ¿no? Si bien puede traer información, como ustedes ven, ya sea con get o post indistintamente, para traer información se necesita utilizar get siempre, para que no haya confusión, inclusive ustedes puedan trabajar con otros programadores, ¿no? Y el post para enviar o para poner información, ¿no? Eso es con los comentarios, etcétera, etcétera, son buenas prácticas, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que definir de esa manera, ¿no? Que sea get, que sea para visualizar información. Y bueno, esto es todo por esta pequeña clase. Vamos a quedar aquí y vamos a trabajar luego viendo otros aspectos de la creación de la API REST, ¿no?